Dios los bendiga, hermanos. Estamos aquí otra vez martes para el estudio de hoy. Vamos a continuar con la enseñanza que estábamos dando la semana pasada, que siento yo que es muy importante para sus vidas y claramente trae bendiciones a sus vidas, y estoy hablando de bendiciones financieras. Hay muchas cosas en la Biblia que trata con diferentes formas de la cual nosotros podemos intercambiar con la palabra de Dios para que nosotros recibamos bendiciones en vez de maldiciones. Una de las cosas que se ha estado hablando mucho últimamente es que eso era en el Antiguo Testamento. Eso era para el pueblo de Israel. Eso no es para el día de hoy ni tampoco para los gentiles. Bueno, usted puede ver a través de la palabra, y si cree en la palabra y si usted quiere verdaderamente entender la palabra, pídele a Dios que te ilumine su palabra y no escoges lo que te conviene nomás, sino que escoge toda la palabra y trate de entenderla conforme a la voluntad de Dios, al plan de Dios. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Lo leímos la semana pasada y lo vamos a volver a leer este día. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para vuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que se escribió en el Antiguo Testamento no es algo de la cual se descarta y dice uno, bueno, quizás hay una enseñanza en ella, pero no es para el día de hoy. Ni tampoco nosotros podemos decir que lo que era nomás para los hebreos o de aquel entonces y no para los gentiles. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo claramente estableció que nosotros fuimos engendrados, ¿verdad? Las ramas naturales no quisieron servir a Dios, no quisieron aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal. La Biblia dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y ellos fueron quitados, dijo el apóstol Pablo, ellos fueron quitados, las ramas naturales fueron quitados de la vid y fuimos engendrados nosotros. ¿Por qué? Porque creímos en el Hijo de Dios, creímos en el único Hijo de Dios, creímos que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre para hacer intercesión para usted y para mí. Ahora, es claramente entendido, hermanos, aleluya, y debemos de entender que la Escritura y toda la Escritura es para todos hasta en el día de hoy. Ahí, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al versículo 17, Pablo está hablando con Timoteo, de la cual era un hijo de él espiritual, no en la carne, pero espiritualmente, y también Timoteo era un hombre de la cual fue llamado a ser pastor. Entonces, lo que es primera y segunda de Timoteo y también Tito se conocen como los epístolas de pastores. Amén. Entonces, vienen enseñanzas muy entendidas, pero también profundas para gente que es llamado al liderazgo. Y él le dijo a Timoteo, mira, 2 de Timoteo 3, 14 al 17 dice, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Amén. De otra manera, no nomás es una cosa que se le fue enseñado, sino que él lo comprobó y se persuadió de que era cierto, que era verdad. Ahora, todo nosotros necesitamos entender una cosa, el diablo es astuto. El diablo siempre viene y quiere robarnos la bendición de Dios, quiere robarnos la palabra de Dios y decirnos, es que eso no es para el día de hoy, eso no es para ustedes. Dios verdaderamente no quiso decir eso. Amén. Es una de las enseñanzas que di hace poco acerca de las mentiras que el diablo quiere que nosotros creamos. A Eva la engañó. ¿Por qué? Porque le dijo, ¿de verdad ha dicho Jehová eso? ¿De verdad dijo eso? ¿Estás segura de otra manera? Pero Dios sí lo dijo. Y a través de la desobediencia, a través de ella probando el fruto,
ahora proviene, hermanos, la muerte. Mucha gente dice, pero ¿por qué permite Dios? Dios no lo permitió. Dios dio órdenes claramente y debemos de entender que las órdenes de Dios no nomás traen bendición cuando las obedecemos, pero tienen consecuencias de maldición cuando no lo obedecemos. Y yo creo que es importante añadir aquí que lo que Dios demanda de nosotros no es algo que nosotros escogemos a creer o no creer. Simplemente debemos de obedecer. Y muchas veces nosotros queremos verle algo escondido a la palabra de Dios cuando no está escondido, está claro para nosotros. Le sigue diciendo, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. De otra manera, le estaba diciendo Pablo, mira, la escritura, y ellos cuando él estaba dando esta clase, cuando él estaba dando esta enseñanza a Timoteo, lo único que tenían era el Antiguo Testamento, era el testamento antes de la venida de Cristo Jesús. Pero sabemos que la escritura profetizó acerca de la venida de Jesús y por eso pudieron ellos reconocer, y nosotros también podemos reconocer que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, la Biblia dice, hermanos, aleluya, que Pablo hablando con Timoteo le dice, usted ha sabido las escrituras desde su niñez. Los hebreos son enseñados en la escritura, en la palabra de Dios, desde que ellos, hermanos, aleluya, tienen razón de existencia. Ellos van aprendiendo, para la edad de 12 años, ellos ya están listos para ir a presentarse delante de los sacerdotes para ser confirmados. Amén. Entonces ellos, hermanos, aleluya, saben las escrituras. ¿Por qué? Porque se las enseñan, se las dictan. Eso es una enseñanza para nosotros los padres. Tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos las escrituras. Ahora, en el versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Note lo que dice, toda la escritura, no nomás lo que nos conviene, pero también aquello de la cual, hermanos, a veces causa que nosotros tengamos que dar en sacrificio a Dios. Pablo dijo esto, dijo, presentaos vuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. Ahora, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios quiere, hermanos, que nosotros entendamos, como dije, la escritura que ellos tenían era el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento. Todavía no existía el Nuevo Testamento, apenas estaba escribiendo. Entonces, le dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo creo, hermanos, aleluya, que todos podemos ser enseñados, pero la enseñanza se puede olvidar. Si nosotros verdaderamente no entendemos que es para aplicarse en vez de nomás para tener un entendimiento de ello, pero para aplicarse, podemos perder lo que se nos fue enseñado. Pero dice para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, debemos de saber que la palabra siempre va a ser estas cuatro cosas. Va a enseñarnos, va a redarguirnos, y luego va a corregirnos, y luego va a instruirnos. Esas cuatro van juntos con la palabra de Dios. Y luego nos dice la razón por qué. Versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos de estar preparados para toda buena obra, porque le tendremos que dar cuentas a Dios tarde que temprano por todas las cosas que nosotros hemos hecho y todas las cosas que hicimos o no hicimos. Amén. Entonces debemos nosotros entender que la escritura es algo para nosotros. El Antiguo Testamento es algo para nosotros. El Nuevo Testamento es algo para nosotros. Ahora, los que dicen que el dar es solamente para el Antiguo Testamento no han verdaderamente, hermanos, aleluya, entendido la escritura.
porque podemos encontrar en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, reglas también de dar. Como dije la semana pasada, hermanos, aleluya, en la Biblia la palabra, hermanos, creer o algo relacionado con el creer se usa 275 veces. La frase oración, hermanos, aleluya, y lo que enreda la oración es usada 371 veces. La palabra amor y lo que relaciona con el amor se usa 714 veces. Pero la palabra dar y lo que se relaciona con dar se encuentra más de 2162 veces en la Escritura. Entonces, el dar es una gran parte que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y instruido en cada uno de nosotros, que nosotros debemos de participar en ella. Amén. Como vimos la semana pasada y en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10 al 14, dice: Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está tu fuerza y el poder y la mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nosotros alabamos y hablamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces podemos ver que la Escritura claramente nos enseña y relata, hermanos, aleluya, que todo es de Dios, todo es de Dios. Usted es de Dios, yo soy de Dios, lo que tenemos es de Dios. Él es el que nos lo da y le pertenecen a Él. Ahora, cuando nosotros vemos esto y comenzamos a entender y comprender esto, es cuando nosotros podemos, hermanos, aleluya, entender que Dios tiene un propósito por ello. Él no te va a pedir nomás por pedirte, Él te va a pedir porque tiene un propósito para ello, para su vida y para la mía. Ahora, ahí en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice: Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, es algo de alegría, es algo de la cual cuando comenzamos a entender el concepto, cuando nosotros empezamos a entender lo que Dios verdaderamente nos está diciendo a través de esto, es cuando la bendición de Dios entra en nuestra vida y damos no con tristeza ni por necesidad, pero damos aún en la necesidad y lo damos con alegría. Yo muchas veces he visto en mi propia vida, hermanos, aleluya, que cuando he dado sacrificalmente, de otras maneras, cuando he sido, hermanos, un momento difícil en mi vida financiero, y Dios dice dar, eso es difícil, especialmente cuando te dice dar lo último que tienes en la bolsa y no tienes de dónde agarrar de otro lugar. Entonces, de repente Dios dice, da. Y cuando usted obedece y da, entonces Dios empieza a hacer maravillas, milagros de la cual usted no esperaba. Ese es el Dios que yo sirvo. Entonces, cuando nosotros damos esto, hermanos, aleluya, así como Abraham dio el diezmo, hermanos, aleluya, del botín que él tenía, ¿verdad? Que recibió de los reyes, como vimos la semana pasada, y luego Isaac, y luego también Jacob, como ellos diezmaron, más o menos como unos, ¿qué serían? No sé exactamente, pero creo que más o menos como 500 años antes, ¿verdad?, de que la ley fue escrita. Y podemos ver, hermanos, aleluya, que Dios empezó grandes cosas en sus vidas, milagros
Muchas cosas sucedió que Dios hizo, hermanos, aleluya, para cada uno de ellos. Ahora, nosotros cuando comenzamos a entender todo esto, vamos a ver, hermanos, aleluya, lo que Dios verdaderamente tiene para nosotros. Allá en Malaquías, capítulo 3, versículo 10, la escritura dice: trae todos los diezmos al alfolí y haga alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Dios nos pide que nosotros lo probemos. Amén. ¿Sabía usted, hermanos, aleluya, que esto es algo que Dios nos dice a través del diezmo y de las ofrendas? Amén. Nota lo que dice. Dice: trae todos los diezmos al alfolí y haga alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que saber, que Dios te está pidiendo a ti que lo pruebes a Él. Yo te aseguro que no hay nadie que ha probado a Dios que no se ha quedado, hermanos, aleluya, atónito de lo que Dios es y de lo que Dios les da. Amén. Usted no le puede dar más a Dios de lo que Él te da a ti. No hay posibilidad que usted le pueda dar más a Él. Entonces, nosotros cuando probamos a Dios en ello, entonces es cuando nosotros vamos a ver la bendición de Dios. Dice: probarme ahora en esto, dice: si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ese es el reto que Dios te está dando a ti y me está dando a mí. Ahora, yo he vivido lo suficiente tiempo y he estado en la iglesia lo suficiente tiempo para decir que esto se va a llegar al momento cuando primero empezamos a diezmar, cuando primero empezamos a dar. Nosotros vemos los milagros, nosotros vemos la mano de Dios, que Él obra en grandes formas en nuestras finanzas. Pero también llegan momentos donde usted va a ser probado. Usted ya ha sido fiel, usted ya vio que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que Dios provee cuando parece ser que nadie más lo puede hacer. Y de repente llega una prueba, y note lo que estoy diciendo, es una prueba. El diablo te hace creer que no, que esto es una tribulación, esto es una lucha de la cual tú estás pasando, pero la verdad es que es una prueba. Y Dios te está probando a ver qué tan fiel eres en seguir dando, aun cuando parece ser que la bendición se ha cortado, donde ya no está. Y todo lo que estás haciendo y todo lo que quieres hacer, parece ser que Dios cerró las ventanas del cielo en vez de abrirlos. Pero son momentos, como digo, de prueba. Dios te está probando a ver qué tan fiel verdaderamente eres. Y muchos dejan en esos instantes de diezmar, de dar ofrendas, cuando deben de ser más fieles. Amén. Entonces Dios está allí y nos está diciendo que lo probemos. Amén. Dios mismo lo está diciendo. ¿Por qué dice esto? Porque está conocido que cuando probamos a Dios, Él suple la necesidad y luego nuestra fe crece. Y recuerda lo que dice la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, vea lo que Dios dice, hermanos, aleluya, cuando nosotros lo probamos. Ahí en Lucas capítulo 6, versículo 38, Nuevo Testamento, no Antiguo, Nuevo Testamento. Dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que midéis, os volverá a ser medido. Amén. Entonces, ¿qué dice Dios? Dice: si usted me prueba en esto, y usted es fiel en esto, entonces cuando tú das, yo te voy a dar medida buena. Medida buena quiere decir igual, ¿verdad? Y un poquito más. Pero ahí no se detiene. Dice: pero
apretada, remecida y luego rebosando. Amén. Entonces, usted se ha llegado a llenar, hermanos, aleluya, vamos a decir un bote o un costalito de frijol. Usted sabe que lo puede llenar hasta mero arriba. Y luego usted lo levanta y le comienza a sacudir un poquito y se baja el nivel y le echas otro poco. Y luego lo sacudes otra vez, le prensas poquito, se baja otro poco y lo llenas. Y luego llega un momento donde no importa qué tanto le sacudes o qué tanto le empujas o todo, ya no va a bajar. Entonces todo lo que le echas arriba de eso es rebosando porque se va a desparramar. Y eso es lo que Dios dice. No nomás te voy a dar una medida buena, pero te voy a pedir que tú lo sacudes. Y si usted no lo puede, yo lo sacudo para que quepe más. Y luego ya cuando ya no queda nada, entonces te voy a dar hasta que sobreabunde. Amén. ¿Cuántos se recuerdan de la viuda en el Antiguo Testamento? La que Elías vino a su casa. La Biblia dice que él le pidió que hiciera ¿qué? Que hiciera un pan para él. ¿Qué es lo que ella dijo? Iba a hacer el pan para mí y para mi hijo, y luego lo íbamos a comer y luego nos íbamos a morir. ¿Qué es lo que dijo el profeta? El profeta dijo, no, házmelo a mí. La Biblia dice que cuando lo hizo a él, en obediencia, de otra manera les dio en sacrificio, porque ella iba a hacer el panecito, iba a comer su hijo, iba a comer ella y se iban a morir, porque ya no había otro, ya no había más sostén para ella en la casa. Ya no había dónde obtener más. Y la esperanza de ella era morir, y su hijo también morir con ella. Pero cuando llega el profeta, el hombre de Dios, y le dice, ahora házmelo a mí, la Biblia dice, hermanos, que ella se lo hizo, se lo dio, y de ese momento, hasta que la lluvia regresó, hasta que ya no hubo la necesidad, Dios suplió la necesidad de ella. ¿Cómo? Cada vez que iba por la harina, había harina. Cada vez que iba por el aceite, había aceite. ¿Por qué? Porque Dios se lo llenaba. Era un milagro de Dios. De la misma forma, cuando nosotros probamos a Dios, Él suple nuestras necesidades, aun cuando todo lo demás alrededor de nosotros dice, ya no hay remedio. Cuando el gobierno dice, ya no sabemos qué hacer. Hemos hecho esto, hemos hecho aquello y no sabemos qué hacer. Especialmente con esta pandemia que está pasando. No sabemos qué hacer más. Padres de familia están desesperados porque no sé qué hacer más, no sé qué dar más, no hay trabajo, no me dejan trabajar. Se acabó lo que teníamos en el banco, se acabó, vivíamos de día a día por sí. Y Dios llega y dice, pruébame ahora en esto. ¿Ha sido usted fiel en los diezmos? ¿Ha sido usted fiel en la ofrenda? ¿O se te hace un mundo darle a Dios lo poco de lo mucho que le pertenece a Él? Quizás por eso estás viviendo la situación en la cual usted vive. Deberíamos de revisar nuestra vida y qué es la actitud que nosotros tenemos. Pero Él dice, yo no nomás te voy a dar medida buena, pero te la voy a dar apretada, remecida y rebosando. Dice, porque con la misma medida con la que usted da, te será dada. Así es que si usted siembra escasezmente va a regresar. Si usted siembra, hermanos, aleluya, abundantemente, las bendiciones de Dios regresan, ¿qué? Abundantemente. Porque con la misma medida con que usted mide, será medido. Amén. Entonces, la Biblia claramente dice que dad. ¿Para qué damos? Para comprobar nuestra fidelidad y nuestra confianza en Dios. ¿Tendrá Dios suficiente para darte a ti lo que usted necesita? La Biblia dice que hará hasta que hombres nos den, no nomás
no nomás, hermanos, aleluya, lo que necesitamos, pero Dios hará que los mismos hombres nos den, aleluya. Recuerdo una ocasión, hermanos, aleluya, íbamos creciendo, nosotros éramos una familia grande, mi papá era misionero y estábamos en situaciones críticas en cuanto a comida, en cuanto a dinero, en todo eso. Y recuerdo mi mamá dando el testimonio, hermanos, aleluya, que se había acabado totalmente todo, hermanos, todo. Ya no había ni dónde agarrar, ya no había ni quelites allá afuera para sacar de la tierra, para comer quelites. Y se puso a orar mi mamá. Mi papá estaba predicando en otro lugar, no habíamos oído de él, ¿verdad? En unas semanas y hasta meses, porque se iba y predicaba, llevando el Evangelio de Cristo Jesús. Y mi mamá se puso a orar. Y dice que cuando terminó de orar, oyó a alguien tocando a la puerta. Y cuando abrió, había la persona de la cual le debíamos renta, porque estábamos viviendo en una casa de renta. Y él trajo, hermanos, aleluya. Y dice mi mamá que había hecho una lista de lo que se requería, lo que necesitaba. Y dice que abrió la puerta y ahí estaba el señor que les había rentado, y ella pensó, bueno, pues ahora ¿qué le digo? No tengo para pagarle la renta. Y antes de que mi mamá le pudiera dar una explicación, él dijo, mira, yo no creo en Dios. Yo no creo en nada de eso, pero yo sentí darte algo. Y él regresó a su casa, a su carro, y sacó él, hermanos, aleluya, mandado. Y vino y se lo dio a mi mamá. Dijo, y no vayas a decir que Dios te lo dio, yo soy el que te lo estoy dando. Mi mamá le dijo, bueno, gracias, pero yo sé que Dios te usó para dármelo a mí. Cuando entró, hermanos, él le dijo también, te perdono este mes la renta. ¿Quién hace eso? Dios. Es Dios el único que puede hacer esas cosas. Entonces mi mamá dijo que entró y todo lo que había hecho en la lista, todo lo que había puesto, el azúcar, los frijoles, la harina, jabón para lavar trastes, jabón para lavar la ropa, todo lo que había puesto en esa lista, totalmente hasta la última, estaban en esas bolsas que había traído este señor que no creía en Dios, pero Dios lo usó. Dios siempre tiene, hermanos, aleluya, para darnos a nosotros. Y por eso Él dice, pruébame. Pero nosotros mismos somos los que nos robamos muchas veces las bendiciones que Dios tiene y ha preparado para nuestras vidas. En Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29 dice, decid además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de la noche y de día, y la semilla brotó y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto de la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El campesino va y siembra la semilla. Verdaderamente él sabe que debe de meterlo tanto profundidad en la tierra. Necesita agua, necesita fertilizante, sabe lo que se requiere, pero no sabe cómo sucede el milagro. Pero Dios sí sabe. Y de igual manera, hermanos, aleluya, cuando nosotros sembramos la semilla, cuando nosotros damos de nuestros recursos a la obra del Señor,
Entonces no sabemos de cómo, no sabemos cuándo, no sabemos, no necesariamente va a venir dinero como nosotros creemos. Puede ser algo, hermanos. Una hermana de la iglesia dice que antes un tanque de gas le duraba una semana, ahora le dura hasta un mes. Esa es una gran ventaja, especialmente ahorita que es caro la gas. Un tanque que antes te costaba 300, 400 pesos, ahora te cuesta 1000 y cacho. Entonces es una gran bendición. No en forma, bueno, sí en forma de dinero también, porque es dinero que no tienes que pagar. Amén. Pero hay muchas otras formas también que Dios suple nuestras necesidades. Por ejemplo, sanidades. No tenemos que ir con los doctores. Nuestros hijos son más sanos cuando nosotros somos fieles en dar, hermanos, el diezmo y la ofrenda. Hay muchas bendiciones que nosotros obtenemos. No sabemos cómo, no sabemos de dónde, pero Dios provee. Amén. Gloria a Dios. Un hombre que era un campesino, así compró 100 acres de tierra fértil. Compró la máquina que necesitaba hasta que voy a empezar otra vez. Un hombre quería ser campesino, así que compró unos 100 acres de tierra fértil. Compró la maquinaria que necesitaba. El día siguiente salió y se sentó a ver la tierra. El día siguiente otra vez salió, se sentó y vio la tierra. Pasaron los días y semanas y se confundió. Bueno, si tenía la tierra, tenía la herramienta, ¿por qué no había nada de crecimiento? Pero no había nada. ¿Por qué? Porque no había sembrado. No había trabajado. Tenía las acres, sí. Tenía la herramienta para poder hacerlo, sí. Pero no iba y se sentaba. Amén. Para que haya productividad, para que haya, hermanos, una siembra, necesitamos nosotros saber que se tiene que sembrar. No siembras, no hay cosecha. Usted siembra, va a haber cosecha. Aleluya. Y debemos de saber que esto es lo que Dios demanda de nosotros. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Y en cambio, Él ha prometido bendecirnos. La semana que entra continuamos con este estudio, hermanos. Yo creo que es de bendición para su vida. Y a lo mejor usted no lo ve así al principio, pero cuando usted comienza a probar a Dios, va a ver qué hermoso es Dios y cómo verdaderamente es una bendición que Dios te está otorgando. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya. Voy a orar por ustedes. Si usted no conoce a Cristo Jesús como su Salvador personal, yo le invito a que usted acepte a Cristo como su Salvador personal. Voy a orar la oración de fe primero, la cual si usted la ora con fe, usted será salvo. Cristo entrará en su vida, le perdonará sus pecados y vendrá a ser el Señor de tu vida. Ore conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón, que me perdones todos mis pecados, Señor, que me hagas tu Hijo, que me hagas conforme a tu imagen, Señor. Yo pido que así como moriste en la cruz del Calvario, y lo creo, y derramaste tu sangre preciosa, y lo creo, y resucitaste de entre los muertos el tercer día, y también lo creo, que me perdones mis pecados y me hagas tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Si usted oró esta oración, usted es hijo de Dios. Si lo oró en fe, creyendo,
Ahora usted es hijo de Dios y yo estoy seguro que estás llorando. Yo estoy seguro que hay lágrimas en tus ojos. Porque cuando Cristo entra en nuestra vida, el gozo del Señor es tan inmenso que las lágrimas comienzan a salir de alegría. Bienvenido a la familia de Dios. Hay fiesta en el cielo porque usted aceptó a Cristo Jesús. Qué hermoso. Ahora voy a orar por ustedes, hermanos. Aleluya. Padre, yo pido que seas tú el que ilumines tu palabra a cada uno de nosotros, para que en vez de estar buscando la forma de no dar, o razones por no podemos dar, yo te pido, Señor Jesucristo, que usted sea, que trates con mi vida, que trates en mi corazón de tal forma que yo pueda entender tu palabra, poner a un lado la incredulidad, poner a un lado la desobediencia, para poder seguir y empezar a probarte ahora en esto de las finanzas, Señor. Te necesito en mi vida, porque ahora más que nunca hay necesidad tremendo en cada familia. Y yo pido, Señor Jesucristo, que seas tú el que ilumines tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Continuamos con este estudio la semana que entra con el favor de Dios, donde entraremos más profundamente a lo que es cada una cosa de esas. Dios los bendiga.